El proyecto tiene como protagonista al lobo. En esta secuencia se propone compartir cuentos donde aparezca este personaje, ya sean tradicionales o en las nuevas versiones. La propuesta tiene como objetivos que los alumnos logren reflexionar sobre las características de este personaje, reconocer otros personajes en estas historias, comparar entre sí los cuentos leídos. El cuento con el que iniciamos fue Caperucita Roja de los hermanos Grimm. Los chicos anticiparon que conocían sobre el cuento y luego de la lectura realizamos un intercambio de lectores. Sobre este cuento queda registrado en un cuadro el nombre del cuento, el autor, lugar donde pasa la historia y los personajes. Los niños no recordaban por qué la llamaban Caperucita Roja a esta niña y quién le había regalado esa caperuza. Entonces, en una segunda lectura, pero ya individual, con un ejemplar por niño, decidimos buscar cómo iniciaba esta historia para responder sus dudas. Había una vez una dulce niña que la quería mucho su abuela. Un día su abuelita le regaló una caperuza de terciopelo rojo. Luego de la lectura se propone la escritura del inicio de este cuento a través del dictado al docente. Localizamos en el cuento el diálogo entre Caperucita y el lobo disfrazado de abuela. Leímos nuevamente la historia para poder encontrar algunas características de los personajes para poder describirlos. Leímos Pobre Lobo de Emma Wolf y observamos en qué se parecía y en qué se diferenciaba del cuento de los hermanos Grimm. ¿Cómo es el lobo de este cuento? ¿Y Caperucita Roja cómo es? En la versión de Caperucita Roja de los hermanos Grimm, el lobo engaña a Caperucita y se va a la casa de la abuela y se la come. Se habilitaron momentos de escritura. Los chicos lograron hacer escrituras cortas y a medida que avanzábamos en la secuencia, fueron cada vez más extensas. Continuamos trabajando con textos teatrales. Luego de haber leído varias obras de teatro, propusimos a los chicos realizar la obra de teatro de Caperucita Roja. Para eso volvimos a leer el cuento de los hermanos Grimm para separar las escenas y fijarnos cuáles son los diálogos importantes en cada una de ellas. En prácticas de lenguaje comenzamos a trabajar con texto instructivo a través de juegos. Entonces decidimos realizar las instrucciones para realizar un títere de dedos sobre los personajes de Caperucita Roja. Paso 1. Recortar las partes del personaje. Paso 2. Medir el rectángulo con nuestro dedo y formar un tubo. Luego pegarlo con sus extremos. Paso 3. Pegar el resto de la pieza. Caperuza, cara, brazos, pies y canasta al tubo. Paso 4. Decorar, pintar o dibujar. Y así tenés tu títere de dedo. Usando el proyector y la computadora, los chicos fueron escribiendo la historia de un caperucito rojo. Los invito a transitar su propia experiencia.